Quisiera compartir con ustedes este mensaje que espero sea por lo menos tenga un sentimiento más como que es un estudio, porque es entre semana, no es necesariamente una predicación, pero a veces se me sale lo predicador y termino dando una predicación y no un estudio bíblico. Pero 1 Corintios 15, estamos con un pensamiento, estudio, mensaje, como usted le quiere llamar, una prédica titulado La resurrección de Jesús. No sé si se ha fijado, últimamente han tenido el mismo prefijo los mensajes, los títulos. La resurrección de Jesús, plan de seguro de vida. Plan de seguro de vida. Antes de entrar en estos versículos del 20 al 34, vamos a ver que en el capítulo 15, comenzamos en los versículos 1 al 11, hace ya 2 semanas. Y en este capítulo 15, de los versículos 1 al 11, vimos las evidencias de la resurrección, y vimos cómo el apóstol Pablo se da la tarea de darnos esas evidencias, de poder comprobarnos que las evidencias existen para la resurrección de Jesús. Usted sabe, hermanos, y no es un secreto, que la resurrección de Jesús ha sido una de esas áreas del evangelio que ha sido más atacada a través de la historia. Gente que dice que Jesucristo no resucitó, que no es posible, que cómo puede ser que un hombre sea el Hijo de Dios, que un hombre después de 3 días de estar muerto salga de la tumba. Pero el apóstol Pablo al principio del capítulo 15 nos da las evidencias, y una de las evidencias que nos da es la perseverancia de los hermanos en la salvación. Él dice: ustedes han escuchado la prédica, ustedes aceptaron la prédica, ustedes fueron salvos por la prédica, y porque ustedes se mantienen en esta creencia, creyendo que Jesucristo resucitó de los muertos, es una evidencia que la resurrección fue real. Él luego se da la tarea de decirnos la evidencia del cumplimiento de las escrituras en la resurrección. Las escrituras del Antiguo Testamento, cuando Pablo enseñaba, obviamente no se había recopilado todavía el Nuevo Testamento, y él se refería a las escrituras del Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento que decían cómo Jesucristo vendría, ese Mesías, ese Cristo, y ese Cristo moriría pero resucitaría. También en el Antiguo Testamento lo dice, hermanos. Y luego él también nos da otra evidencia en esa evidencia de los testigos de la resurrección. Y él dice, se presentó a los 12, se presentó él menciona a Pedro primero, y luego él menciona a los 12, menciona incluso a 500 hermanos. A Jacobo menciona como uno de los testigos de la resurrección. Usted sabe, y si no sabía, hoy aprende que Jesucristo, después de resucitar, él no inmediatamente al segundo, en el tercer día se fue al cielo o ascendió al cielo, sino que él estuvo aquí en la tierra por días, por semanas. ¿Cuántos saben cuántos días estuvo aquí? 40 días estuvo. Anduvo entre los discípulos, anduvo enseñando, y se cree que en esos 40 días la multitud de 500 hermanos que lo vieron al unísono, todos presenciaron el mismo momento en la que vieron a Jesucristo, sus 500 hermanos. Y dice el apóstol Pablo, y muchos de ellos aún viven, unos ya no viven, pero la mayoría está vivos todavía, y pueden ir ustedes a corroborar que lo que les estoy diciendo es real. Vayan y pregúntenle a esas personas que estaban ahí cuando Jesucristo resucitó y lo vieron, esos 500 hermanos. Luego, los versículos 12 al 19, estuvimos viendo cómo era necesario que Jesús resucitara de manera física. Usted sabe que hay un libro, una epístola dentro del Nuevo Testamento, en la que el discípulo amado se da la tarea de combatir una creencia del gnosticismo que decía, el gnosticismo decía que la materia era mala, que el espíritu era bueno, y que no era posible que un Dios hubiese habitado un cuerpo humano, porque el cuerpo humano era materia y por lo tanto era malo. Entonces ellos decían que Jesucristo sí pasó, vivió, caminó por aquí, pero que era solamente un espíritu. Y el apóstol Juan, en su primera carta, la primera carta de Juan, él dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso es lo que venía predicando y enseñarles.
para comprobar que Jesucristo había resucitado en carne, físicamente. No era un espíritu que de repente se apareció y del dolor los discípulos llorando porque habían arrestado y matado a su maestro. De repente se sienten tan compungidos que su mente juega con ellos y parecen como que miran a algo, pero que es su imaginación. No, esto fue físicamente la resurrección de Jesucristo, y era necesario, eso lo vimos la semana pasada, era necesario que Jesucristo resucitara física, corporalmente. Y dice el apóstol Pablo, y él nos lleva a través de un pensamiento lógico en esos versículos del 12 al 19. Dice: si no hubiera resurrección, entonces Cristo no habría resucitado, ¿verdad? Obviamente, si la resurrección no existe, como decían los saduceos, no existe la resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el evangelio no tendría validez, porque el evangelio estaría predicando a un Cristo que no pudo vencer la muerte ni el pecado. Y si no pudo vencer la muerte, no pudo vencer el pecado. Entonces ese es el raciocinio que el apóstol Pablo está diciendo. Tuvo que resucitar físicamente para poder tener validez el evangelio, para poder saber que ese Cristo venció la muerte, y para entonces que la predicación del evangelio no resultara falsa. Porque si Jesús no resucitó, hermanos, estaríamos predicando falsedades desde este lugar. Pero Él resucitó corporalmente. Y si fuera una falsedad lo que predicamos desde este púlpito o desde este lugar, entonces seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no estamos muertos. Y si seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, seríamos los más dignos de lástima. Ahora, y vemos este pensamiento lógico al revés. No somos dignos de lástima, hermanos. No somos dignos de lástima porque Él resucitó. No somos dignos de lástima porque no seguimos muertos en nuestros pecados y delitos. Y no seguimos muertos en nuestros pecados y delitos porque la predicación del evangelio es verdadera. Y es verdadera, hermanos, porque Cristo venció la muerte, y Cristo venció la muerte. Por eso es que resucitó. Y es por eso que existe la resurrección. Y dijo mi hermano Hugo, que predicó la semana pasada, la porción de la resurrección es el elemento más crucial, más distintivo, incluso podríamos decir, del evangelio que predicamos nosotros. Otras religiones tuvieron seguidores que vivieron y enseñaron, y gente los siguió igual que Jesús, pero murieron y siguen muertos. Jesucristo vino siendo Dios, tomó forma de hombre, un cuerpo de hombre físico, un hombre físico naciendo a través de la Virgen María, siendo un bebé, creció, vivió, murió y al tercer día resucitó. Y ahorita está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Señor? Abogando por nosotros. Él es el sumo sacerdote, dice Hebreos, que es el que entró a ese lugar santísimo. Y a la misma vez dice Hebreos que Él es el sacrificio perfecto que fue derramado por los pecados, una vez y para siempre. Una vez. Ahora estamos, hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre un seguro de vida. No sé cuántos de ustedes tengan un seguro de vida el día de hoy. Que ese seguro de vida más bien es un seguro de muerte, ¿verdad? Porque no es un seguro que te garantiza la vida, aunque se llama seguro de vida. Es un seguro para que cuando te mueras, con ciertas cláusulas obviamente, pero cuando te mueras, entonces si mueres en ciertas condiciones, ciertos seguros de vida tienen diferentes condiciones, que para cuando suceda eso, entonces tus beneficiarios reciben un pago. Hoy vamos a estar hablando de un seguro de vida, no del que la
gente vende por allí, vamos a hablar del único seguro de vida que hay. El único. Puedes tener un seguro, hermanos, y no estamos predicando en contra de los seguros de vida, no estamos predicando en eso. Eso no es una falta de fe, eso no es, ay no, es que yo tengo fe y el Señor es el que provee, el Señor es el dueño de la plata y el oro. Es verdad, el Señor es dueño de la plata y el oro. Pero el Señor también nos ha dado a nosotros sabiduría para que nosotros hagamos las cosas necesarias de tal modo que si pasara una situación inesperada, que nuestra familia sea beneficiada por eso, no es malo. No es una falta de fe ni confianza en Dios. Vamos a hablar de este plan de seguro de vida, hermanos. Y esta noche solamente tenemos 2 puntos. Yo sé que muchas veces están impuestos a mi manera de predicar, que siempre presento 3 puntos, ¿verdad? Muy parecido al modelo bautista. Pero en esta noche tenemos 2 puntos nada más. El plan de seguro de vida. Vamos a estar viendo el plan de seguro de vida desde los versículos 20 al 28. Vamos a ver los diferentes elementos del seguro de vida, el único seguro de vida real, verdadero. El versículo 20 al 22 son los primeros versículos que vamos a examinar. Y léalo conmigo, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y dice, primicias de los que durmieron. 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Amén. Estos versículos del 20 al 22, hermanos, nos explica quién es el que garantiza el plan de seguro de vida. Aquí nos da la seguridad sobre quién está garantizando el seguro de vida, hermanos. No sé, de nuevo, estoy preguntando una pregunta retórica, no para que contesten. No sé cuántos de aquí tendrán un seguro de vida, pero esos seguros de vida, hermanos, no son 100% seguros. Porque la compañía que se los vendió puede que un día se vaya a bancarrota, cierre, y esos 20 años que usted estuvo pagando ese seguro de vida, de repente pues usted se queda igual en la bancarrota. No son 100% confiables, la compañía puede cerrar. Incluso usted dirá, pues es que en el estado de California está la Asociación de Garantía para Seguros de Vida y Salud de California. Hay un departamento en el estado de California que se llama así, lo voy a repetir: Asociación de Garantía para Seguros de Vida y Salud de California. Y ese departamento garantiza y da la cara cuando una compañía se va a la quiebra o deja de existir. Una compañía que estaba vendiendo seguros de vida, le da la cara ese departamento del estado a la persona que tenía un seguro de vida, y esa compañía desaparece. Pero incluso, hermanos, el gobierno no es 100% confiable. No podemos confiar a ciegas en el gobierno tampoco. Jesús sí es confiable. Jesús es 100% confiable. Esto confirma, hermanos, que Él resucitó, confirma su confiabilidad. Es el hecho que resucitó de los muertos, hermanos. Y dice la palabra que Él fue las primicias. ¿Por qué primicias? Primicias, hermanos, es un término relacionado con la cosecha. ¿Cuántos de ustedes son agricultores? Que antes eran agricultores o tenían padres agricultores. Creo que aquí hay varios. Amén. Yo tenía abuelito agricultor, pero hay agricultores en mi procedencia o descendencia. No, ustedes me entienden. El término primicias, hermanos, en las escrituras es un término que se usaba relacionado a las cosechas. Y para que cuando una persona sembraba, ellos tenían que apartar la primicia del fruto que iban a cegar
y traerlo al templo. Incluso tenían que apartar esa primicia y traerlo al templo antes de que cosecharan la demás, la otra parte de la cosecha. Era solamente las primicias. Hoy en día hay instituciones religiosas, le voy a llamar así, no le voy a decir iglesias. Hay instituciones religiosas que se han aprovechado de este concepto y dicen y predican: hermano, traiga su primicia. Traiga su primicia, hermano. Y tiene usted que traer primicia, porque si usted no trae su primicia, usted cae en maldición todo el año. O sea, hermano, el primer cheque del año tiene que traerlo enterito aquí a la iglesia. Ese es el templo. Ese no es un templo, hermanos. Este no es un templo. Este es un edificio que cuando nosotros nos vamos de aquí queda vacío, oscuro, frío o caliente, dependiendo del tiempo del año. Pero aquí no hay vida. Esto no es vida. Esto no es el templo que se compara al Antiguo Testamento. Ese es otro rollo. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo donde estaba el arca de Jehová. Después, cuando Salomón construye el templo, ya el tabernáculo no se usó y esa arca fue transferida al templo. Fue destruido el templo, fue reedificado un par de veces, pero ese era el templo. Entonces, los que cosechaban, siendo mayormente una sociedad agrícola, cosechaban, y antes de cosechar todo, traían su porción, sus primicias al templo antes de cosechar lo demás. Eso no es algo que hoy en día es válido, hermanos. Aquí de este lugar no se va a predicar así. Nunca, no se le va a decir. Podemos hablar de las ofrendas, hermanos, y de hecho ya viene una porción que habla de las ofrendas en el capítulo 16. Pero podemos hablar de las ofrendas, pero no vamos a hablar de primicias. Haga pacto con Dios. Eso no es bíblico. Eso no es para el día de hoy, hermanos. Haga pacto con el Señor. ¿Cuántos pasan aquí? Necesitamos a 10 personas de 500, a 20 de 100 y a 30 de $25. Eso no lo vamos a hacer aquí. En aquel tiempo, hermanos, traían las primicias antes de cosechar todo. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo, Él es las primicias de los que durmieron. Recuérdese que dormir es una palabra que se usa intercambiablemente a través del Nuevo Testamento para hablar de muerte. Los que están dormidos, entiéndase, los que están muertos. Entonces, Jesús es las primicias de los que durmieron y resucitaron. Usted dirá, pero no, espérame, yo sé del hijo de la viuda de Naín que fue resucitado. Lázaro, Jesús mismo fue el que le dijo: Lázaro, sal fuera. Hay otros, esos fueron los primeros. No, Jesús no fue el primero. Jesús fue el primero. Hay otros que resucitaron. No fue el primero en resucitar, pero fue el primero en resucitar para no ver muerte otra vez. Lázaro fue resucitado y volvió a morir. El hijo de la viuda que Jesús resucitó volvió a morir. Jesús es el único que resucitó para no volver a ver muerte. Es por eso que Él es las primicias. Él fue la ofrenda, las primicias para toda aquella cosecha de resucitados que vendría después de Él. Él fue el primero, el que se ofreció al Padre como una ofrenda, como las primicias de la cosecha. Jesús es el primero en resucitar y no ver muerte otra vez. O sea, resucitar permanentemente. Amén. ¿Me siguen? La muerte, hermanos, dice las Escrituras, entró por Adán por medio del pecado de Adán. Usted sabe que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados para vivir, hermanos, con solamente enfermedades leves y hasta los 250 años. No, eso no es así. Ellos fueron creados sin enfermedad. Fueron creados para vivir eternamente en una relación con Dios eterna. Ese fue el diseño original de Dios.
Esa era la intención de Dios, que el hombre viviera para siempre. Pero por el pecado de Adán, y fíjense, hermanos, cómo las escrituras apuntan a Adán, no a Eva. Eva fue la que primero toma del fruto y le da al varón. Pero el responsable allí es Adán. Por medio del pecado de Adán fue que entra la muerte. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo, era necesario que el Espíritu Santo viniera a hacer sombra sobre María? ¿Nunca se ha preguntado eso? Si Jesús hubiese nacido por semilla de otro hombre, hubiera heredado el pecado original de Adán. Pero eso no fue así. Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María y concibió. Entonces, por el pecado de Adán entró la enfermedad, entró la muerte. Y usted se fija que en esos tiempos, y tomamos la escritura literalmente, hermanos, a menos, una regla de interpretación es que tomamos las escrituras literalmente, al menos que la escritura misma nos dé una indicación que no está hablando literalmente sino figurativamente. Y usted mira a esos hombres del Antiguo Testamento, del Génesis, que vivían muchos años, cientos de años. Y poco a poquito el pecado ha venido recortándole la vida a personas. Y dice Salmos que entre los más robustos, entre los más fuertes, creo que dice 70 años, y entre los más fuertes 80, dice Salmos. Hermano, si usted ya lleva más de 80 o llega a más de 80, es una bendición. Entonces, por la muerte entró, por el pecado de Adán. Entonces, todo ser humano es hijo de Adán, hermanos. Sabemos eso, ¿verdad? Somos hijos de Adán, ¿correcto? Y comienza a morir desde el momento que nace. Comenzamos a morir desde el momento que somos incluso concebidos. Empezamos a morir. Aquí vemos, hermanos, que está hablando todos. El versículo 22 habla de todos. Leámoslo de nuevo. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay que hacer una distinción aquí en estos dos todos, en estas dos palabras de todos. El primer todos es en relación con Adán. Todos somos hijos de Adán. Y ese primer todo es un todo universal. Universal. A todo ser humano es hijo de Adán. Es universalismo. En Adán somos hijos de Adán. Pero entonces también dice el versículo 22 que también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos todos salvos en Cristo? Hermanos, hay una herejía que enseña lo que se le llama el universalismo. Y el universalismo dice que al final todos van a ser salvos. Yo no sé dónde sale esta creencia, esta herejía, porque la palabra del Señor es clarita. Unos van a resucitar para vida, los otros van a resucitar para ser enjuiciados. Unos van a terminar en el lago de fuego, unos han terminado ya en el infierno. Entonces, no, el primer todo es universal. Todos somos hijos de Adán. Pero el segundo todo no es universal. El segundo todo, de acuerdo a la palabra del Señor, somos hijos de Dios, somos salvos por fe, solamente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Así lo entendemos. Es clara la Biblia. Y sí, la Biblia es exclusivista. Hay gente que dice, no, es que ese libro es un libro de odio, exclusivo. Creo yo que el Señor Dios hizo una oferta genuina a toda la humanidad. Pero no todos se van a salvar. No todos son salvos, no todos son elegidos. Entonces, por Adán, por el pecado de Adán entró la muerte.
Todos somos hijos de Adán, eso es universal. Todos han muerto, y aquí sí sabemos que hay dos excepciones en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan hay dos personas que no hubieron muerte? ¿Se recuerdan cuáles son? ¿De acuerdo a la Biblia? En el Antiguo Testamento, Enoc fue uno y Elías fue otro. Pero con excepción de esos dos, todos morirán. Ahorita la estadística es que de cada 100 personas, 100 mueren, ¿verdad? Entonces, siendo Cristo el primero en resucitar permanentemente, o sea, para no volver a ver muerte, todos los que resucitarán después de Cristo, resucitarán por Cristo. Por Cristo. Los que murieron en Cristo resucitarán en un cuerpo humano, así como Él, hermanos. Él resucitó en un cuerpo humano, que después ascendió y fue glorificado su cuerpo. Pero él resucitó en un cuerpo humano. Y todos los que mueran en Cristo también resucitarán, y resucitarán en un cuerpo humano. Mi padre es el ejemplo más preciado que tengo yo de una persona que murió en Cristo, más cercano, en el que pienso muchas veces a través de mi caminar. Seguido pienso en mi papá. Él, lo mencionamos la semana pasada, creo, en 1 Tesalonicenses. Yo me imagino ahí el panteón ahí en Montecito, abriéndose donde él está enterrado, ahí en Colton. Y él va a resucitar en su cuerpo. ¿Cómo? Él no llegó a conocer a Daniela. Daniela tiene 19 años. Mi padre lleva algunos 20 años de muerto. Ya, ¿cómo estará el cuerpo de él? Pero si Dios dice, así va a pasar. Si una persona murió devorada por 10 en el mar, devorada por 10 tiburones, los muertos en Cristo resucitarán. Dios, quien creó toda la naturaleza que miramos, que es poderoso para crear esas cosas, y que es poderoso para levantar a Jesús entre los muertos, para Él es facilito. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán en cuerpo humano, así como Cristo resucitó. Fíjense lo que dice Romanos 5:19. Porque así como para la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Y ese uno, a mí me gusta la Nueva Biblia de las Américas, hermanos, ese uno con U mayúscula, porque se refiere a aquel. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pecado de Adán, todo lo hemos heredado. Y con el pecado, la muerte. Pero por ese uno, no todos los que han vivido, pero sí todos los que han puesto su fe en Jesús, han recibido justicia de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces el segundo todos del versículo 22 no es universal. Unos van a ser salvos y unos no serán. Nosotros no creemos en el universalismo porque la Biblia no lo enseña. Enseña contrario a eso. Ahora dice el versículo 23, hermanos, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo dice las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El plan de seguro de vida, hermanos, aquí ya nos dio la seguridad. Ahora nos está hablando del futuro también. Aquí hay seguridad y hay futuro. Aquí está hablando de los beneficiarios del plan de seguro de vida. Hay un orden establecido que dice Jesús aquí. Cristo fue las primicias y luego los demás resucitarán. ¿Cuántos de ustedes sabían que hay dos resurrecciones? Hay dos resurrecciones. Una resurrección es para bien y otra resurrección, la segunda resurrección es para mal.
La primera resurrección que la Biblia nos habla es una resurrección para vida, para eternidad con Dios. Y se lo puedo confirmar con Daniel capítulo 12, versículo 2. Léalo conmigo. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. ¿Cuántos quieren ser parte de los que resuciten para el desprecio eterno? Ninguno de nosotros. Pero los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, resucitaremos para vida eterna. Entonces, la primera resurrección es la que la Biblia llama la resurrección para vida. Y yo sé que cuando hablamos de la primera resurrección, lo primero que pensamos es un suceso, ¿verdad? En un momento de tiempo en la historia. No lo miremos así, hermanos, porque la primera resurrección está hecho de varios eventos. La primera resurrección más bien alude o apunta a un grupo de personas, aquellos que son salvos, que serán salvos. Esos son los que son parte de esta primera resurrección. Vemos ejemplos de eso, hermanos. Obviamente estamos en un ejemplo de ello en este día. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 habla de quién resucitó como primicias. Jesús. Ese es un suceso. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante habla de otros que resucitarán en el arrebatamiento. Quizás más adelante lo vamos a leer. Los muertos en Cristo en la venida del Señor van a resucitar. Ellos son parte de la primera resurrección. Por eso no miremos esta primera resurrección como que si fuera un evento. No es un evento, es un grupo de personas en diferentes eventos. ¿Me explico? Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, nos habla de esos mártires que salen de la gran tribulación y resucitan para reinar con Cristo en el reino de 1000 años. Ellos son también parte de la primera resurrección. Usted lo puede leer en Apocalipsis 24 al 6. Y otro grupo también de personas que son parte de la primera resurrección es esos santos del Antiguo Testamento. Ahí está Abraham, Moisés, todos los Josué, todos los del Antiguo Testamento. Aunque les soy directo, no hay mucha claridad en cuanto a en qué tiempo resucitan esos creyentes o santos del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla de la segunda resurrección, ahí está hablando de algo negativo. La segunda resurrección identifica a los incrédulos que resucitarán para condenación. Y usted lo puede leer en Apocalipsis 20, versículos 12 al 13. Si está apuntando, Apocalipsis 20, 12 y 13. Y estos de la segunda resurrección están ligados a la segunda muerte, que está en Apocalipsis 20, versículo 14, el próximo versículo. ¿Los confundí? ¿Me están siguiendo? Bien. Entonces, Jesucristo, hermanos, es las primicias, hay un debido orden, y luego los demás son de Cristo en su venida, dice el versículo 23. Vamos al versículo 24 al 28, leámoslo. Dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, dice el apóstol Pablo, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel, hablando del Padre, que sujetó a Él, al Hijo, todas las cosas, para que Dios sea todo
en todos. Aquí está hablando, hermanos, del futuro de este plan de seguro de vida. Eso es el futuro. Lo que promete el plan. El plan de Dios es volver a establecer el diseño que Él intencionó desde el principio. Recordemos, la mujer que me diste, dice Adán, ella agarra del fruto, él no la detiene, él come, él peca, y porque él pecó, entra el pecado, entra la enfermedad, entra la muerte. Y en ese momento, el enemigo, Satanás, toma dominio de la tierra. Es como que Satanás se robara las escrituras del terreno en ese momento, porque el hombre le cede por medio de su pecado ese lugar. Pero el plan de Dios es volver todo al diseño original. Aquí habla del fin, hermanos. Si usted lee el versículo 24, habla del fin. Esto puede significar cumplimiento o algo que está completo. O sea, al final se cumplirá el propósito de Dios. ¿Cuál fue el diseño original de Dios? Vida eterna. La ausencia completa del pecado, de enfermedad. En un reino donde Dios tiene el control y el reinado, la supremacía absoluta de todo. Ese es el diseño de Dios. Ahora, como el hombre pecó, entonces Jesús es el que fue enviado con un plan de redención. De redención del hombre, hermanos, y también del resto de la creación. No tengo la cita en mis notas, pero ahorita se me acaba de venir a la mente una escritura donde dice que la creación misma gime, está esperando la redención completa. Está esperando que Dios vuelva a tomar el dominio completo. El reino del Señor ya está, hermanos. Ya desde que el Señor llegó a la tierra empezó, pero no se ha visto ni se ha establecido a su plenitud el reino del Señor. El versículo 24 nos enseña que Cristo culminará la obra entregando el reino de regreso a Dios el Padre. Pero antes de hacer eso, dice el apóstol Pablo, tiene que terminar. Y cuando dice terminar, entiéndase, destruir, acabar, eliminar todo enemigo, todo dominio contrario a Dios, todo poder contrario a Dios, toda autoridad contraria a Dios. Jesucristo lo va a eliminar, porque el único que merece autoridad, poder y dominio es Dios. Eso, hermanos, debería ser algo que ya en nuestra vida sea evidente. No algo que estemos esperando a aquel día futuro, ya cuando Jesucristo haya vencido a todos los enemigos, entonces ahora sí ya todo dominio, Señor, de mi vida es tuyo. No, el cristiano le ha entregado a Dios su vida. Y debe de vivir, hermanos, debe de ser evidente en nuestra manera de vivir que Él es nuestro Señor, que Él está dominando nuestra vida. Así deberíamos de vivir. Entonces primero Cristo va a terminar con todo, destruir todo enemigo. Todo enemigo quedará cancelado permanentemente. Jesucristo va a recuperar todo lo que el hombre perdió. Lo va a restaurar todo. Lo va a redimir todo. Y después lo va a entregar a su Padre. Eso no quiere decir, hermanos, que cuando Cristo entregue su dominio, que su reino termina. La palabra del Señor, Dios le promete a David uno que reinará para siempre. Para siempre. Pero el versículo 25, para llegar a este punto, Cristo reinará por 1000 años. Y antes de su reino milenario, tomará de nuevo las escrituras o el título, que fueron robados, tal como lo describe, hermanos, Apocalipsis capítulo 5. Quisiera leerlo con ustedes en esta noche. Apocalipsis capítulo 5.
Leámoslo. Dice el 5. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni mirar su contenido. El 4. Dice Juan es el que está escribiendo: yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. ¿Se está imaginando esta escena en el cielo, hermanos? El que está en el trono tiene un libro, un rollo que está sellado con 7 sellos, y se preguntan: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es digno? Y Juan, al ver que nadie toma el paso al frente, y en cierta manera pensando que no hay nadie que sea digno, él empieza a llorar. Pero entonces dice el 5: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Dice Juan: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraban y adoraban. Hermanos, qué maravilloso esta escena en el cielo, hermanos, con este cordero que fue inmolado. Pero para ser inmolado tuvo que haber sufrido. Para ser inmolado tuvo que haber muerto, pero resucitó. Y un día, hermanos, Él tomará el control de nuevo, cuando Él vuelva a establecer completamente, a su plenitud, completamente el reino de Dios. Es por eso, hermanos, que al final del Apocalipsis nosotros vemos el espíritu y la novia que dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo ahorita? ¿Cuántos de ustedes están pasando por un momento que no es ni siquiera el medio óptimo? Que ya quieren que esto se termine, que quieren que el Señor regrese.
Que el reino de Dios sea establecido en toda su plenitud. ¿Cuántos de nosotros estamos más aferrados a lo que hay en esta tierra y disfrutamos más de los placeres del mundo y no estamos imaginándonos, no estamos deseando, añorando ese día cuando el Señor regresará por nosotros? Hermanos, como iglesia debemos de clamar: ven, Señor, sí, ven. Pero estamos más bien concentrados en: Señor, dame. Señor, mira. Señor, mira que me hizo mala cara aquel. Señor, mira que no tengo dinero para esto. Señor, mira que acabo de pasar por una situación difícil. No estamos buscando el reino de Dios. No estamos pidiendo que el reino de Dios venga. Ya vino, como lo dije, pero que sea establecido en su plenitud. El Espíritu y la novia dicen: ven. Gloria al Señor, hermanos, porque Jesucristo pondrá, el Cordero pondrá todos los enemigos debajo de sus pies. En el tiempo antiguo, hermanos, cuando un rey conquistaba a otro rey, era costumbre que el rey vencedor pusiera su pie sobre el cuello del rey vencido. Era costumbre, hermanos, que el trono de un rey, cuando se sentaba, estuviera elevado, de tal modo que cuando las personas se arrimaban al rey y se inclinaban ante el rey, la cabeza quedaba debajo de la altura de sus pies. Un día el Señor pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Al final de los 1000 años, hermanos, Satanás nos dice que es soltado y volverá a engañar. Levantará las naciones contra el Cordero, pero serán destruidos, todos destruidos. Y Satanás pasará a su prisión eterna, que se llama el lago de fuego y azufre. Hermanos, el versículo 26 dice de esta manera. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 15. Dice el 26. No creo que vamos a terminar en esta noche, hermanos. Vamos a tener que agarrar una segunda parte del plan de seguro de vida para la semana que viene. El versículo 26 dice: y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Cuando estaba pensando en este versículo, me acordé de Hebreos capítulo 2, versículo 14. En su segunda parte de este versículo dice: también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él participó de esta humanidad para poder llegar a hacer lo que hizo, venciendo, anulando. Era necesario, hermanos, que Cristo muriera para el fin de derrotar por completo el que tenía el poder de la muerte. Obviamente fue un golpe contundente, pero viene su fin completo. Viene el golpe fulminante más adelante. Además, hermanos, sin Cristo la muerte era una amenaza para todos los que vivían. Con Cristo ya la muerte es una ganancia, hermanos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Pero esa muerte será destruida y Cristo la destruirá, eliminada para siempre. Y terminamos, hermanos, con los versículos 27 y 28, donde Pablo hace una aclaración y él dice: pues es algo obvio, Dios el Padre puso en sujeción todo bajo los pies de Cristo. Es obvio que el único que no está sujeto a Cristo es el Padre, porque es el Padre quien le dio el dominio al Hijo. Amén. Entonces Pablo hace esa aclaración por si acaso hubiera un malentendido, y él dice esto, y esto lo confirman las Escrituras. Juan 5:27 dice: y le dio autoridad para ejecutar juicio. Está hablando del Padre, la autoridad que el Padre le dio al Hijo.
cuando Cristo haya terminado la obra a la que fue enviado, entonces Cristo, el Hijo mismo, se sujetará al Padre y reinará para siempre en el orden eterno de la Trinidad. Es un orden que la Trinidad ejemplifica, hermanos. Entonces yo les pregunto, ¿podemos confiar en Cristo? Él resucitó. Y si resucitó, no hay nada que pueda hacer o suceder que esté más allá del control de Dios. Nada. No hay nada que Él no pueda hacer porque Él resucitó. Y somos los beneficiarios de la resurrección de Cristo. En la cruz, Cristo venció el dominio del pecado sobre nosotros. Pero si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos bajo el dominio del pecado y no estaríamos justificados. Pero Romanos 4:25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Nuestra justificación. Tenemos la esperanza en el futuro, hermanos. Tenemos un seguro de vida garantizado. Que no hay institución humana, ni poder, ni dominio, ni autoridad que pueda eliminar esta garantía que Dios nos ha dado en ese seguro de vida. Tenemos en el futuro una redención de una creación y un restablecer de ese diseño original que Dios quiso. ¿Cuántos queremos ser y somos parte de esa primera resurrección? Los que si morimos en Cristo, vamos a resucitar para salvación. O a lo mejor seremos arrebatados. A lo mejor la venida del Señor es hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado en verdad? Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tus ricas y grandiosas promesas que nos has dado, Señor. Tú eres ese Dios que resucitó. Y si resucitaste, Señor, no hay nada imposible para ti, Padre. No hay nada imposible para el Hijo. Y somos parte de ese reino que Jesucristo vino a establecer en esta tierra. Ese reino que confirmó en la cruz, venciendo el dominio del pecado sobre nuestras vidas, Señor. Ya no nos domina el pecado como nos dominaba antes de estar en Cristo. Y porque Cristo resucitó, hemos recibido justificación, Señor. Gracias te damos por esta justificación, Señor, que nos da esta promesa de vida eterna. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la obra del Cordero que fue inmolado y que resucitó al tercer día. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.